A continuación, Diplomacia en directo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Diplomacia en directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en directo. Muy buenas noches. Tengo el gusto de presentar a un muy distinguido y querido colega, el embajador Jorge Maldonado Robles, con una larga experiencia como diplomático, 50 años nada menos de haber desempeñado funciones en representación del Ecuador en diferentes países, regiones y organismos internacionales. Jorge ha dedicado buena parte de su carrera a desempeñar funciones de representación del Ecuador, en especial en una zona muy específica, cual es la del Medio Oriente. Y esa dedicación se ha visto reflejada en diferentes trabajos realizados por él de investigación y seguimiento, de tal manera que me es muy grato darle la palabra a él para abordar un tema de suma actualidad y delicado, por cierto, cual es el que se suscita entre Israel y Hamás, de tal manera que le ofrezco la palabra con el objeto de abordar, como digo, esta delicada y de actualidad situación. Jorge, por favor. Muchísimas gracias, Edwin, eres muy gentil y muchas gracias nuevamente por esta invitación. Hoy precisamente en esta fecha, 7 de octubre del 2024, se cumple un año del acto terrorista por el cual el grupo Hamás, con base en Gaza, atacó a un grupo de jóvenes que se encontraba participando en un festival musical, y no solamente que masacró a la mayoría de ellos, sino que después avanzó hasta varios asentamientos judíos de índole agrícola y entró a matar a mujeres, a niños, a ancianos, a hombres y a todo el que se cruzó por ahí. Esta actitud del grupo terrorista, que ya había lanzado cohetes desde Gaza y habían llegado a asentamientos en el territorio israelí, trajo como consecuencia inmediata, o sea, en el día del ataque, 1.200 israelíes muertos entre los jóvenes que participaban en este festival y las personas que vivían en los asentamientos agrícolas aledaños a la Franja de Gaza. Capturó a 251 israelíes que se los llevó para Gaza, algunos de los cuales fueron asesinados, además siendo filmada su asesinato, y a otras mujeres, chicas jóvenes fueron violadas, fueron masacradas, niños pequeños, casi recién nacidos, fueron estrellados sus cráneos contra el suelo, en fin, y todo esto está desgraciadamente filmado por ellos mismos. Entonces fue algo terrible que no se había visto en muchísimos años y que lamentablemente hace ver que estos sentimientos que se tienen desde hace muchos años, especialmente entre árabes e israelíes, no han cambiado con el tiempo, sino que se han vuelto mucho peor, porque escenas como las que se vieron días después fueron realmente terribles. En fin, ha pasado un año, y ¿qué es lo que hizo Israel? A los pocos días, obviamente, organizó a su ejército y entró en la Franja de Gaza, que obviamente era ocupada políticamente por el grupo Hamás. El grupo Hamás desplazó a la Autoridad Nacional Palestina en comicios aparentemente democráticos y tomó asiento en Gaza para no solamente mandar y hacer oposición a la Autoridad Nacional Palestina, que tiene asiento en Ramala, en la ribera occidental del río Jordán, sino que también, por ser financiados por un país enemigo jurado de Israel, que es la teocracia de Irán,
les financió a estos grupos toda su actividad. Ahora se sabe que ha habido miles de millones, pero miles de millones de dólares invertidos en Irán en armamento y sobre todo en cavar una serie de túneles, varios cientos de kilómetros, no recuerdo exactamente la cifra, pero que debajo de la ciudad por la que transitaban libremente todos estos soldados de este grupo terrorista, transportando armas, transportando dinamita y haciendo algo que es terrible y que ellos no tienen ningún problema en hacerlo, que es escudarse en hospitales, en escuelas, en varios lugares donde está la población civil, con la supuesta piensan que de esa manera su enemigo no los va a atacar porque atacaría a la población civil. Pero Israel tiene un cometido que es acabar con Hamás, y para lo cual desgraciadamente ha tenido que hacer las cosas que lamentablemente también se han visto, que es bombardear inmisericordiamente a todo lo que es las poblaciones, y la que sufre naturalmente es la población civil. Estamos contabilizando 41, casi 42,000 muertos en el lado palestino en la Franja de Gaza. La ciudad de Gaza ha sido arrasada totalmente. La ciudad de Han Yunis, que yo conocí cuando estuve en Israel, que es una ciudad pequeña, muy cercana a la frontera con Egipto, igualmente ha sido arrasada. Y claro, si bien Israel advierte a la población, les lanza panfletos, dice por la televisión, advierte que se salgan de donde están porque van a bombardear, pero no todos pueden hacerlo. Hay gente que no quiere salir, hay gente que no puede salir, y es un drama terrible verse entre dos fuegos y morir de esa manera tan atroz. Entonces, Israel sigue, y pienso yo que va a seguir en su intento de acabar, porque además el primer ministro Netanyahu lo ha señalado varias veces en diferentes intervenciones, dice: acabaremos, destruiremos a Hamás. Obviamente Hamás se defiende de alguna forma, si cabe el término defensa, ellos fueron los que empezaron todo este asunto, y pues con la ayuda inestimable de Irán, que les financia armas y todo lo demás, pues obviamente hacen frente a Israel, y ahora tienen un arma que no tenían antes, que son ya misiles de largo alcance, incluso se habla de misiles de crucero, que tienen ahora sí un alcance que va a todo el territorio israelí. Ellos desde Gaza, que está en el sur oeste, pueden atacar blancos en el noreste, o sea, totalmente al otro lado de Israel. Entonces, esa capacidad que antes no la tenía, ahora la tiene, y la sigue teniendo porque son unidades que son móviles, que uno puede transportarlas de un lugar a otro y no necesariamente quedarse en el sitio donde están. Pero así y todo, Israel cuenta con la inestimable, obviamente, ayuda de Estados Unidos, que le ha dado varios sistemas de defensa de última generación, los cuales han sido muy efectivos para neutralizar los primeros ataques, que fueron con misiles de mediano alcance y que se denomina el sistema algo así como domo de hierro, creo, si no estoy equivocado, el cual consiste en detectar la salida de un cohete o de varios cohetes e inmediatamente responder con cohetes que interceptan al que llega y lo destruyen en el aire. Pero claro, ¿cuál es es una guerra de las que se denomina asimétrica, porque estamos hablando de un ejército regular, con todo lo que tiene un ejército regular y poderoso además, contra soldados que se esconden detrás de la población civil y que están bajo tierra y todo. Entonces, una guerra de las denominadas asimétricas, porque si bien Israel en teoría podría arrasar en pocos días con el grupo, pero donde está y donde se desarrolla el conflicto, obviamente no es posible. Por eso tiene ya un año en el que se ha tratado por parte de los aliados de Israel y por parte de los aliados de los grupos terroristas, aliados que lamentablemente son países árabes que igualmente detestan a Israel, pues de negociar, de tratar de hacer intercambios de prisioneros, en fin, algo de eso dio resultado en los primeros meses del conflicto. Se canjearon decenas o docenas de prisioneros palestinos que estaban en cárceles israelíes con unos pocos rehenes que por su edad o por estado de salud pues accedieron a intercambiar.
Pero después el tema se quedó un poco en suspenso porque hay al momento una intransigencia de lado y lado por negociar. Hay un tema que es importante señalar en este momento, que es que estas cosas se dieron porque Israel desarrolló algo que lo puso en conocimiento general por los hechos, que fue tener un brazo muy largo para alcanzar personalmente a cada cabecilla de los grupos terroristas y eliminarlos. No olvidemos que el director, presidente o líder del grupo Hamas era el señor Haniyeh, que estaba asistiendo en Irán a la toma de posesión del nuevo presidente iraní y fue muerto por los israelíes en Teherán. O sea, ese es el alcance que tiene. Comenzaron a morirse los cabecillas del grupo y entonces parece ser que eso motivó a Irán a que responda y también con el pretexto de la muerte de Haniyeh que se produjo en su territorio. Entonces eso consideró, no tanto que haya muerto el señor Haniyeh, que era un líder y tal de Hamas, es más porque eso ocurrió en su territorio. Entonces se consideró agredido por Israel y comenzó igualmente a enviar misiles, estos ya de mayor alcance y de mayor potencial, hacia ciudades israelíes. Y además haciendo un cálculo bastante básico, que es el que si yo mando, este es un ejemplo nada más, si yo mando 500 misiles, a lo mejor las defensas israelíes tienen 300 misiles para interceptar. Entonces 300 pueden ser interceptados, pero pasan 200 y esos 200 pueden hacer daño. Hace pocos días cayó un misil a 1 kilómetro del cuartel general de la famosa organización estatal israelí que se llama el Mossad, que es el grupo de seguridad y espionaje que tiene Israel y que ha tenido actuaciones que forman parte de una suerte de mítica de la actuación de los servicios de seguridad israelíes. Cayó a 1 kilómetro, lo que quiere decir que están acercándose hacia blancos importantes, hacia el Ministerio de Defensa, hacia varios cuarteles de las Fuerzas Armadas, en fin. Tenemos esto que es ahora básico, que es parar las acciones militares, porque no hay que olvidar que Irán, como lanzó hace pocos días varios docenas de misiles, que cayeron algunos en Tel Aviv, otros cayeron en Haifa, otros cayeron en Beersheba y otros pues simplemente fueron destruidos, pero eso está ocasionando ya una psicosis en la población israelí que al principio veía hasta con un poco de divertimento el que sus cohetes intercepten a los cohetes que llegaban, pero ahora cuando comienzan a caer ya la cosa cambia. Y yo tengo todavía afortunadamente amigos con los cuales hablo en Israel y me cuentan lo que ellos sienten al oír las alarmas antiaéreas y saber que ahora sí un misil puede caerles encima. Antes tenían toda la seguridad de que no iba a caer nada, pero ahora sí. Entonces, esto comienza a ser una merma en el estado psicológico de la población. Eso por un lado. Segundo, el gobierno actual israelí pues tiene como meta acabar con los grupos terroristas, especialmente con los dos más grandes, que es Hamas, que está en el sur, operaba en Gaza, y Hezbollah, que opera en el norte, es decir, en el sur del Líbano, y que igualmente es financiado por Irán. Y ahora con Irán propiamente, porque después de esto y después del ataque de Irán hacia Israel con misiles, pues Israel ha hecho una declaración en el sentido de que va a ser un golpe retaliatorio. Lo que no dice, y obviamente no va a decir, es cuándo va a ocurrir eso y de qué manera, ¿no? Israel se maneja mucho con el factor sorpresa y muchas de sus actuaciones en pasadas guerras o en otros conflictos ha sido precisamente porque no avisa qué es lo que va a hacer, ni cuándo lo va a hacer. Simplemente actúa cuando toca y pues las consecuencias siempre se ven a su favor. Hoy por hoy, después de la muerte de Haniyeh, quedó el jefe militar de Hamas todavía operativo, porque no lo mataron, posiblemente no estuvo ahí cuando hubo el atentado y después con otros atentados que descabezaron a la cúpula Este es el jefe militar de Hamas en Gaza, que se llama Yahya Sinwar.
Este hombre, que si uno ve sus fotos, asusta un poco por esa mirada de odio que tiene y por ser un tipo determinado que no tiene miedo eventualmente a morir, pero cumple su cometido de destruir Israel, que es lo que pretenden estos grupos terroristas, porque consideran que Israel es un usurpador de territorios milenarios, los cuales han sido ocupados por palestinos y que ahora ocupa Israel. Esa es otra discusión, porque ahí tenemos que remontarnos a épocas bíblicas del por qué, quién estuvo primero y tal. Esa no es la discusión ahora, pero baste decir que estos líderes militares, esta gente ha sufrido mucho y tiene una determinación que es tan grande como la de los israelíes por defenderse. Entonces, hoy por hoy eso hace que no haya una manera de dialogar. Estados Unidos, con toda la influencia mundial que tiene, con la superpotencia que es y tal, no logra doblegar la voluntad del primer ministro israelí, y a pesar de que le pide de que cesen las acciones, de que se trate de hablar, pues no. Ahora, ya que Irán se metió en esto, pues va a pagar un precio. Esperemos que ese precio no sea un precio que nos toque pagar al resto de la humanidad. Ese es el problema que yo veo, porque obviamente, como conocemos, Irán es una potencia nuclear, es decir, posee bombas atómicas de uso militar, y Israel igualmente tiene un potencial atómico. Entonces estamos hablando, los aliados de cada uno igualmente son potencias atómicas. Aliado de Irán es Rusia y China, ambos potencias atómicas. Aliado de Israel es Estados Unidos, potencia atómica. La Unión Europea tiene 2 países con potencial atómico igualmente, que pues simpatizan con Israel, si bien ahora están algo distanciados, especialmente Francia, potencia atómica. Entonces, esto es un escenario que en teoría asusta y mucho, pero yo tengo la confianza de que eso no ocurra, y doy una razón de índole personal. Yo he tenido la suerte de vivir en la región y conozco un poco cómo funciona el balance del poder. Lo que se pretende es prevalecer, es decir, que uno de los dos va a ganar. No sabemos quién, nos imaginamos quién, pero alguien va a ganar. Y ese alguien busca prevalecer y seguir con lo que pretende hacer, desarrollo del país, en fin, y todo lo que tenga planificado como país. Para ese efecto, no puedo yo arriesgarme a una guerra nuclear que nos va a desaparecer a todos, ¿no? Ahora, el tema es si las circunstancias se dan para que llegue hasta allá, y hagan eso porque no tienen otro remedio. Yo conozco mucho la mentalidad israelí y yo creo que sí podrían llegar hasta allá, pero tendría que ser ya un caso muy, muy, muy extremo. En cambio, los enemigos árabes de Israel, ellos están en una cosa que trasciende el tema político inmediato, que es el tema territorial o que es la presencia de Israel en la región. Es que ellos están en una guerra santa contra los usurpadores, y ya no solo de la tierra del Medio Oriente, ¿no?, sino que es un tema de índole religiosa que ya cruza a Occidente y enfrenta a 2 civilizaciones de mucha importancia, como es la civilización oriental o medio oriental, que vendría a ser en este caso la árabe, y la occidental, que es de la que formamos nosotros parte. Entonces, esto es un tema bastante complejo. Yo creo que habrá una contención. Esto es también un juego de póker, donde uno pues pone cartas o dice cosas para tratar de amedrentar al contrario. Yo quisiera creer que en el tema nuclear está eso de esa manera, porque como digo, buscan prevalecer, y si utilizan bombas nucleares, quiere decir que la prevalencia desaparece, porque desapareceríamos todos. Hace 2 días hubo una cosa curiosa, pero es un dato que me llegó a mí, pero no lo tengo confirmado, estoy tratando de hacerlo, pero salió en una publicación europea, si no estoy equivocado, en la cual señala que Irán, el territorio iraní, es un territorio que no es conocido mucho por tener mucha sismicidad, ¿no? Tienen pues movimientos telúricos como en todas partes del mundo, unos más, otros menos,
Por ejemplo, Europa sabemos que tiene muy poco movimiento telúrico, o sea, no hay muchos temblores. Hay volcanes en erupción, sí, pero como en Sicilia, como en Islandia, en algunas partes, pero sismicidad, o sea, que haya movimientos telúricos, no hay muchos, ¿no? Y se detectó hace pocos días unos cuantos movimientos sísmicos en cierta región de Irán que se cree que no obedecen naturalmente por la naturaleza del territorio a algo telúrico, sino a pruebas nucleares subterráneas. Entonces eso aumenta la especulación de que están probando y entonces eso quiere decir que lo pueden utilizar y tal. No sabemos, muchas veces se detectaron, porque hay puestos de control sísmico de la NATO en sitios como Suecia, Noruega, y se detectaban en la época de la Guerra Fría experimentos subterráneos que hacía la ex Unión Soviética de bombas atómicas. Entonces eso es un tema que viene de hace muchísimos años, en el sentido de que hay controles que pueden determinar esto. Esto acaba de ocurrir. Veamos si es que eso es verdad y tiene algún asidero. Yo mismo estoy tratando de ver si es que ese dato es auténtico, pero estas cosas han ocurrido antes, ¿no? Cuando Estados Unidos hacían los atolones del sur del Pacífico, hacía sus pruebas, las hacía subterráneas, otras en superficie, en fin. Entonces eso, hace aumentar la tensión. Yo quiero creer que se va a detener en algún momento estas avanzadas para poder entrar en una fase de negociaciones. Pero hay un tema que es importante especialmente para Israel. Israel pretende acabar, destruir, finalizar la actividad terrorista de Hamas y de Hezbollah. Yo tengo la impresión, a la luz de lo que está ocurriendo, que eso va a ser un poco difícil. Obviamente los ha mermado tremendamente, los ha diezmado tremendamente, ha acabado con la mayoría de su gente de línea, o sea, de los soldados, ha descabezado su cúpula, pero eso no quiere decir que no se rehaga, ¿no? Entonces ellos están buscando posiblemente el momento en donde puedan decir, a ver, negociemos algo para parar y reagruparse, ¿no? Entonces veamos si es que eso es así o si finalmente, a la luz de las realidades que son la cantidad inmensa de muertos, ellos dicen, bueno, hasta aquí hemos llegado. Y entonces así es como está la cosa este momento. Y hay un elemento adicional que quisiera mencionar. Estamos a pocos días, ya ni siquiera creo que son semanas, son días de las elecciones en Estados Unidos. Eso es crucial en tanto en cuanto quien gane va o bien a seguir apoyando, como ha hecho el régimen del señor Biden, a Israel, o en caso de que ganara el señor Trump, de repente pues toma otra actitud. Veamos qué es lo que ocurre, porque esto es importante, de gran importancia para el futuro de todo este conflicto y de si este va a continuar o de repente va a... Hay todavía 101 prisioneros, rehenes de los terroristas, que son hoy por hoy moneda de cambio para negociar algo por el estilo. Otro puntito que sí me parece sería importante abordarlo. ¿Por qué el Líbano? El Líbano. Vamos a ver, Líbano lamentablemente siempre ha sido, por la debilidad de sus gobiernos, cuando tenía gobiernos semidemocráticos, es un país que no es muy árabe, es más hecho hacia Europa. Si uno ve la etnicidad del libanés, es fenicio, y los fenicios no eran árabes, fueron finalmente conquistados por los árabes, pero el fenicio es un hombre de negocios, el fenicio es un tipo que le gusta el empresariado, y Beirut en sus años dorados era considerada la París del Medio Oriente, era un centro empresarial formidable, un centro de índole social, tiene un paisaje maravilloso, en fin, era un lugar pero excelente para vivir. Pero desgraciadamente, con gobiernos débiles, los radicales islamistas se apoderaron poco a poco del sur libanés para desde ahí lanzar ataques a Israel. Y Hezbollah pues sentó sus reales ahí, y claro, ahora desgraciadamente, como siempre ocurre, la población civil libanesa, inocente de todo esto, pues paga las consecuencias de haber dejado, el gobierno de haber dejado que este grupo se asiente ahí y desde ahí ataque a Israel. Qué pena, el tiempo es nuestro enemigo. Vamos a continuar, es necesario continuar este tema
y aprovechar de tus conocimientos, tu investigación y todo lo que sabes acerca de esta tan delicada situación. Nos ha faltado también pues hablar de Naciones Unidas, su papel, Exacto. el Consejo de Seguridad, Sí, sí. la misma Asamblea, Así el es. organismo encargado de velar por la paz mundial. Así es, así es. Muchísimas gracias, Jorge. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo